Hoy temprano, ordenando unos libros, encontré esta edición de La Crencha Engrasada de Carlos de la Púa, que es una especie de libelo, de pequeña revistita. No sé si, de hecho, está hecho con fotocopias, pero bueno, este tipo de libros son esos libros que los estudiosos de la literatura, los estudiosos de la historia de la poesía conocen quizá, pero que pocos han leído, básicamente pues son inhallables. En el caso de Carlos de la Púa, que es un delicioso personaje de la cultura argentina en la primera mitad del siglo XX, se llamaba en realidad Carlos Raúl Muñoz y Pérez, pero también era conocido como el Malevo Muñoz. O por ejemplo tenía otro título. Él, por ejemplo, cuando iba a comer a cuando estaba invitado a una fiesta de la alta sociedad, agregaba su apellido, el apellido del Solar. Entonces hacía llamar Carlos Muñoz del Solar, porque decía que ese agregado le ofrecía cierto abolengo y le daba cierta alcurnia y cierta categoría a su apellido. Era un personaje delicioso, decía, fue director de cine, fue guionista de la primera película sonora, fue amigo de Gardel, de Borges, de los hermanos Tuñón, de Raúl y de Enrique González Tuñón. ¿Qué más? Y bueno, era un personaje, fue periodista, nació en 1898, murió en 1950 y bueno, realmente fue uno de esos tipos que no pasan indiferentes para nadie en la vida. Y publicó 2 libros solamente, uno que se llamaba El Sapo Violeta, que es inhallable, completamente inhallable, se perdió en el tiempo, seguramente era un libro muy interesante, El Sapo Violeta. Y este otro libro que se llama La Crencha Engrasada, que es un libro de poesía, y una característica de Carlos de la Púa es que, él fue uno de los grandes desarrolladores y entusiastas de ese argot llamado lunfardo, ¿no? De hecho, su libro empieza así, empieza diciendo, fidelidad, empieza diciendo: ciudad, te digo la frase guaranga del caló, para hacerte más mía, para hacerte más íntima, para que no perciban su porteño sabor los que llevan la mugre del espíritu gringo. Yo voy a leer simplemente un par de poemas de este libro, pero hoy que lo encontré, como es un libro tan chiquito, tan finito, pensé que podía perderlo después y no volver a encontrarlo, entonces pensé en grabar esto para difundirlo un poquito. En este caso hay una serie de notas, porque está lleno de términos lunfardos, y acá, si vamos al final del libro, vemos la nota que dice: en realidad el caló es la lengua franca de los gitanos. Por extensión, el autor aplica este nombre a la jerga del bajo fondo porteño que en 1879 Benigno B. Lugones ya denominaba lunfardo. O sea que sabemos que el lunfardo existe como tal, con ese nombre, ya desde 1879 por lo menos. Pero voy a leer un par de poemas. En estos poemas abundan los términos, del habla coloquial de la Buenos Aires de las primeras décadas del siglo XX. No nos vamos a detener en cada palabra anómala, pero es muy interesante leer este tipo de poetas, porque son realmente estos poetas los que forman un colchón. Alguien, de una manera un tanto despectiva, puede considerarlos como poetas de segundo orden, a poetas como Carlos de la Púa o tantos otros que no son realmente los más reconocidos y quizá no son los más brillantes, pero hay que entender que este tipo de poetas, de escritores, son realmente los que forman una especie de colchón o de trampolín en el cual descansan los tipos que después sí tienen alta relevancia, y es imposible pensar a los unos sin los otros. Si no hubiera existido Carlos de la Púa y una serie de escritores que quizá no tienen una obra sobresaliente, constantemente sobresaliente, una obra en la que tienen grandes poemas o grandes libros, sería imposible pensar a los otros que sí, sería imposible pensar al mismo Borges, Oliverio Girondo, a Tuñón, no sé, son los nombres que se me vienen a la cabeza, sin comprender que esos existen gracias
por ejemplo, Carlos de la Púa. Bueno, esto dice Barrio 11. Para vos, Barrio 11, este verso emotivo, con un cacho grandote de cielo de rayuela. Yo soy aquel muchacho, el fullback deportivo, gracias a Jorge Newbery que alborotó la escuela. Yo soy aquel que al rango no erraba culadera, que hizo formidables proezas de billarda, rompedor de faroles con mi vieja gomera. Tuve 2 enemigos, los botones y el guarda, y los bolsillos, bolsas de bochones y miga. Llené toda la calle de repes y de chante. Mi bolita lechera, ¿dónde andarás, amiga? Y aquella 1000 colores, cachuza y atorrante. Bueno, y termina diciendo: barrio mío, ¿dónde quedar abandonado el simbólico tejo diezañero y querido? Hoy que en esta quiniela del vivir voy sobrado, tu recuerdo me abuena como un verso sentido. Tu recuerdo es el gol que me da la victoria, porque he jugado mucho, miro claro la vida. Barrio mío, en tus calles está toda mi historia. Es una piedra libre y una gata parida. Acá hay una nota, 17. Y bueno, gracias a esa nota sabemos lo que es gata parida. Piedra libre, variante del juego llamado La Escondida. La gata parida es para Garzón un juego de muchachos que consiste en estrecharse los unos a los otros para hacer saltar de la fila o rueda alguno de ellos. Bueno, este es Carlos de la Púa. Yo voy a leer ahora el que considero que es el mejor de sus poemas, porque siento que es el que está mejor medido, el que tiene una música más precisa, y aparte es un tema recurrente para tantos poetas de esa época. Hace poco yo leí poemas de Ricci. Ricci tiene un poema muy parecido a este de Carlos de la Púa. Se llama Los Bueyes, y habla de los inmigrantes y de las decepciones de los inmigrantes. Vinieron de Italia, tenían 20 años, con un bagallito por toda fortuna, y sin aliviadas entre desengaños, llegaron a viejos sin ventaja alguna. Mas nunca a sus labios los abrió el reproche, siempre consecuentes, siempre laburando. Pasaron los días, pasaban las noches, el viejo en la fragua, la vieja lavando. Vinieron los hijos, todos malandrinos, vinieron las hijas, todas engrupidas. Ellos son borrachos, chorros, asesinos, y ellas, las mujeres, están en la vida. Y los pobres viejos siempre trabajando, nunca para el yugo se encontraron flojos, pero a veces sola cuando está lavando, a la vieja el llanto le quema los ojos. Esta es la historia de tantos inmigrantes que escapaban de las hambrunas originadas por la guerra, por las guerras, ¿no? Y por tantas otras calamidades. Escapaban de Europa y llegaban acá a Argentina. Bueno, y la verdad que son los que hicieron la patria, trabajando y trabajando, ¿no? ¿Qué más? A ver, acá había otro. Está dedicado a los ladrones. Hermano chorro, yo también soy del escruche y de la lanza. La vida es dura, amarga y cansa, cinto ven. Yo también tengo un laburo de ganzúa y palanqueta. El amor es un balurdo en puerta. Con tal que no sea al pobre robar hermanos sin medida. Yo sé que tu vida de oro es muy jodida. Toma caña, pita fuerte, jugá tu casimba al truco y emborrachate al mañana, es un grupo. Tras cartón está la muerte. Tras cartón está la muerte. Acá me he marcado otro. La payaso. Está hablando de una piba linda. Fue de pebeta siempre cortejada, cuando requintada, cuando retrechera, cayó aquel bailongo de la deschavada, su pinta de bute con pilcha fulera, que obtuvo el requiebro de los gavilanes y el grato floreo de los bailarines, que le palpitaron ser con los bacanes, pebeta de carpa para los berretines, y previo unos tangos de cuerpo presente, con púas cancheros en bailes mistongos, para los del asfalto se fue prepotente, que a las más corridas le bailó sin tongo, y olvidó mareada por los copetines, junto con sus viejos todo el arrabal, y entre la camada de turros y afines, bebió hasta las heces, las copas del mal. Bueno, acá les bailó sin tongo, les bailó sin trampa, ¿no? Bueno, y los turros creo que esa es una expresión
que hoy se usa mucho también, ¿no? Lo que es un turro. Pero bueno, nada, simplemente fue una pincelada de este personaje divino. Yo escribí un pequeño artículo sobre él, apenitas, un artículo breve que lo voy a colgar acá en el primer comentario, si alguno lo quiere leer. Bueno, fue una pinceladita de Carlos de la Púa, el Malevo Muñoz.